Te llegan clientes que luego de una primera sesión no regresan por tus servicios. Te han pedido que hagas menos presión con tus manos por dolor. ¿Te duele la espalda al dar masajes? Estas y muchas otras situaciones pueden afectar el resultado de tu trabajo y por lo general coinciden con los 10 errores más comunes que cometen algunos masajistas al iniciar con su trabajo. Un saludo tengan todos. Soy Michael y en este video te compartiré los errores más comunes que solemos cometer los masajistas cuando comenzamos con esta profesión y que quiero que no lo cometas tú. Soy experto en masajes y quiero compartir contigo estos errores para que no lo permitas en tu área de trabajo y estés en todo momento en función de generar sesiones agradables, seguras y 100% disfrutables con base en la confianza y privacidad de tu cliente. Y el primer error es la incorrecta postura del masajista. La postura que nosotros adoptemos influirá muy directamente sobre los resultados que obtengamos y sobre nuestro estado físico. Una buena postura evitará el riesgo de sufrir lesiones, evitará la sobrecarga de nuestra musculatura, sobre todo del tronco. El primer elemento a considerar es la altura de la cama de masaje en correspondencia a la altura del masajista y cliente. Es muy frecuente observar masajistas realizando movimientos de torsión, así como la flexión de la columna. Para ello es muy importante estar lo más cerca posible de la camilla, incluso pegados a ella, que la camilla nos llegue a la altura de la cabeza del fémur, mantener la espalda lo más erguida posible, flexionando las piernas y teniendo en cuenta que ligeramente abiertas aumentamos nuestra base de sustentación y nuestra estabilidad. La camilla debe hallarse a una altura cómoda para el masajista, lo que dependerá de su tamaño y del estilo de trabajo. Diferentes autores proponen que la altura de la camilla coincida con la cadera, con el extremo cubital del brazo, con la palma en extensión de muñeca y codo o con las falanges proximales con el puño cerrado. Lo mejor es que cada uno se adapte la altura de la camilla a su gusto, buscando la posición más cómoda. También hay que evitar el recurrir a maniobras que estabilicen el tronco, como apoyar el talón de la mano para realizar un trabajo con el pulgar y no las que nos producen inestabilidad y nos hacen sacar la fuerza de la espalda. Buscar igualmente en una posición casi neutra de flexoextensión, evitando trabajar las articulaciones en sus máximos recorridos de hiperflexión e hiperextensión. El segundo y más común error es creernos saberlo todo y cambiar el objetivo del masaje. Es muy común que los clientes vean tu carta de servicios y escojan el masaje que más se les acomoda a sus necesidades prioritarias. Y el masajista, al ver algunas situaciones o estados del sistema muscular en cuanto a niveles contracturales, quiera cambiar sin el permiso o consulta del cliente el efecto del masaje. Por ejemplo, el cliente te puede pedir un masaje relajante y quieres darle uno descontracturante sin tomar en consideración que la prioridad de tu cliente puede ser el estrés, no la contractura muscular. Otro error muy común es usar toallas y dejar espacios vacíos. Usar toallas puede en cierta medida ser contraproducente, sobre todo si tu cliente no tiene ese nivel de confianza contigo. Es muy frecuente al usar toallas el dejar espacios vacíos entre las piernas de tu cliente y la cama de masaje, lo que puede generar incomodidad en tu cliente en correspondencia a su privacidad. El cuarto error se refiere a tocar entre las piernas con acción relajante. Cuando aplicamos un masaje con ritmos lentos, provocamos ese efecto de vasodilatación en el cuerpo del cliente y ya la ciencia tiene establecidas sus zonas de riesgo o de excitación sexual. Y una de esas zonas es entre las piernas. Es muy común escuchar quejas de masajistas por faltas de respeto o reclamos por invasión de privacidad en el masaje por tocar esta zona entre las piernas. También quejas por parte de los clientes por acoso sexual por parte del masajista. Error número 5. Pararte detrás de la cama usando toallas. Otra situación muy común es la de estar situado detrás de la cama usando toallas. Como dije anteriormente, uno de los inconvenientes de usar toallas es dejar espacios vacíos y el estar colocado detrás de la cama puede causar esa incomodidad en tu cliente solo de pensar que estés viendo sus partes íntimas. Error número 7. Tapado de tu cliente. En muchos casos observamos que se usan toallas generando espacios vacíos que dan lugar a posibles incomodidades e interpretaciones que pueden derivar en molestias por parte de tu cliente. Lo correcto sería bloquear y delimitar el área o segmento corporal de trabajo, cubriendo en su totalidad la otra parte del cuerpo que no se está manipulando. Creo que el tapado es uno de los elementos más importantes a tomar en consideración. Te da profesionalidad, inspira respeto y sobre todo confianza hacia tu cliente. Error número 8. Quedarte en el momento en que se cambia de posición el cliente. Es bastante común, ya por tener confianza con tu cliente, vayas perdiendo ese miedo profesional y te quedes al momento en que éste se vaya a cambiar de posición y no.
Lo recomendable es salirte de la cabina o espacio de masaje mientras tu cliente cambia de posición. Error número 9. Ahorro de energía. Muchos masajistas escuchan sobre este argumento y lo asocian con posturas cómodas y terminan sentados en la cama teniendo contacto físico con el cliente e incluso encima de este, lo que puede ser interpretado como acoso o sencillamente como insinuación sexual, algo muy peligroso para esta profesión. Error número 10. Portar prendas que puedan dañar al cliente, sobre todo en el caso de las masajistas mujeres que usan desde anillos hasta guillos, manillas y otros adornos que pueden rayar y cortar la piel. Error número 11. Generar dolor o desconocer el umbral del dolor del paciente. El masaje debe ser aplicado siempre respetando el umbral del dolor de cada persona y teniendo en cuenta sus niveles de sensibilidad. Cada masaje debe comenzar con una presión suave que gradualmente se va aumentando hasta llegar a un umbral soportable de dolor del cliente. Algunos autores mencionan un masaje dulce, que puede verse como un masaje normal realizado con poca presión, haciendo una maniobra envolvente y relajante e ir profundizando paulatinamente en cuanto a presión según avanza el masaje. Aunque comencemos nuestra labor profesional con entusiasmo, energía y con mucha juventud, tarde o temprano nos aparecerá el dolor lumbar o alguna otra patología. Y más cuando poco a poco nos abocamos a un trabajo continuado de 8 a 10 horas dando masaje. Con sesiones que exigen no solo un esfuerzo físico importante, sino también una adaptación mental a los problemas de los que el paciente te hace receptor. Pues no olvidemos que gran parte de las situaciones psicoemocionales intensas desencadenan en puntos de tensiones musculares que mejoran con el masaje. Por todo ello consideramos que desde el principio el masajista debe habituarse a mantener unas posturas correctas durante la ejecución del masaje y a realizar unos ejercicios o prácticas preventivas que te serán de mucha utilidad para prevenir las dolencias. Por ello te recomendamos que cuides tu postura al trabajar como masajista. Si despertamos tu interés para convertirte en masajista profesional avalado oficialmente por la Secretaría de Educación Pública, puedes contactarnos en nuestras redes sociales. También te dejaré en la descripción del video un link de nuestra página web para que conozcas nuestros cursos y servicios para ver si te animas a estudiar masaje y dedicarte a ello. Espero te haya gustado y servido el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Recuerda, si quieres ser masajista profesional, yo quiero ser tu profesor de masaje. Nos vemos en el próximo video.